En 1879, un joven de 16 años dejó atrás la granja de su familia para dirigirse a la ciudad de Detroit. En una época en la que los únicos medios de transporte eran los trenes o carruajes tirados por caballos, y los primeros automóviles eran considerados máquinas de lujo para los adinerados, este muchacho fundaría su propia compañía de automóviles y transformaría por completo la industria automotriz hasta lo que hoy conocemos. 35 años después de su llegada a Detroit, la mitad de los automóviles en el mundo llevarían su nombre, y aquel joven, Henry Ford, se convertiría en uno de los hombres más acaudalados en la historia de los Estados Unidos. Esta es su historia. Henry Ford nació en la granja de su padre el 30 de julio de 1863 en lo que hoy es Dearborn, Michigan. Su padre, William Ford, era dueño de una finca donde toda la familia vivía y trabajaba, y al ser el mayor de 6 hermanos, se esperaba que Henry tomara las riendas del negocio familiar. Sin embargo, él era completamente distinto a su padre y nunca sintió interés por la agricultura. En aquel tiempo, el trabajo en el campo era arduo y demandante, requiriendo gran esfuerzo físico. Aunque Henry hacía su mejor intento por colaborar con su padre en la finca, en realidad detestaba estar allí. Nunca sentí ningún amor por la granja, era mi madre en la granja a quien amaba. Henry tampoco disfrutaba la escuela, y como muchos jóvenes de su edad, no cursó más allá de la secundaria. Prefería aprender por su cuenta, y desde temprana edad, sintió una fascinación especial por la mecánica. Su curiosidad por las máquinas lo llevó a analizar cualquier dispositivo mecánico que encontraba. A los 12 años, su padre le obsequió un reloj de bolsillo, y tras examinar su funcionamiento, aprendió a desmontarlo y volver a ensamblarlo en cuestión de minutos, lo mismo que hizo con los relojes de amigos y familiares. Esto le otorgó la reputación de ser un hábil reparador de relojes, pues arreglaba los relojes de los habitantes del pueblo. Cuando Henry cumplió 13, vio por primera vez una máquina de vapor durante un paseo escolar a una fábrica en Detroit. Fue en ese momento cuando su interés por la mecánica se convirtió en una obsesión, y en los años siguientes se dedicó por completo a su nuevo pasatiempo. A los 15 años, ya había construido su primer motor de vapor, pero su vida cambió drásticamente al perder a su madre, Mary Ford, debido a una enfermedad repentina. Henry tenía un vínculo profundo con su madre, y era más cercano a ella que a cualquier otra persona en la granja. Devastado por la pérdida, su desagrado por la vida en el campo aumentó y comenzó a buscar una manera de marcharse, pues la granja le recordaba constantemente a su madre. Tras cumplir 16 años y en contra de los deseos de su padre, Henry empacó sus pertenencias y dejó su hogar en busca de un nuevo rumbo. En aquel entonces, Detroit se estaba convirtiendo rápidamente en un centro industrial, gracias a la revolución del motor de vapor, y la ciudad necesitaba jóvenes ingenieros para trabajar. Fue allí donde Henry se sumergió en el aprendizaje de todo lo relacionado con máquinas y motores. Consiguió empleo como mecánico en un taller llamado Michigan Car Company Works, pero fue despedido apenas 6 días después de haber comenzado. Tras un periodo de desempleo, logró obtener un puesto como aprendiz en el taller de James Flower & Brothers Machine Shop, donde ganaba $2.60 por semana. Sin embargo, ese salario no le alcanzaba para pagar la renta, por lo que Henry aprovechó su antiguo pasatiempo. Consiguió un empleo nocturno como joyero, limpiando y reparando relojes durante 6 horas por noche, 6 días a la semana, a cambio de $3 semanales. A pesar de su apretada rutina, Henry continuó estudiando y experimentando con máquinas siempre que tenía oportunidad. Para 1882, cuando cumplió 19 años, decidió regresar a casa con su familia. Aunque seguía sin gustarle la granja, trabajaba lo menos posible en ella, pues prefería pasar su tiempo libre explorando y manipulando las máquinas que encontraba en el campo. Por fortuna, su padre había adquirido una máquina de vapor portátil, que rápidamente se convirtió en una herramienta común entre los agricultores. Henry pasó la mayor parte de su tiempo con ella, y su destreza fue tal que un vecino del pueblo le pagó $3 para que reparara su propia máquina de vapor. A partir de ese momento, su talento con las máquinas comenzó a ser reconocido en todo Michigan. La reputación de Henry llegó hasta un representante del distrito de Westinghouse Engine Company en Nueva York, quien lo contrató para instalar y dar mantenimiento a motores de vapor en los tractores de toda la región sur de Michigan. En 1885, durante una fiesta de Nochevieja, Henry conoció a Clara Jane Bryant, con quien contrajo matrimonio al año siguiente. Como regalo de bodas, su padre le obsequió 40 acres de tierra, pero en vez de convertirlos en tierras de cultivo, Henry tenía planes completamente distintos. En 1891, él y Clara se mudaron a un pequeño apartamento en Detroit. Fue en esa época cuando Henry encontró una revista británica en la que leyó sobre los motores de gasolina.
Este innovador motor estaba siendo producido en pequeñas cantidades por un ingeniero alemán llamado Nikolaus Otto y era mucho más eficiente que los motores de vapor. A diferencia de estos últimos, los motores de gasolina no requerían 30 minutos para encenderse, ya que su proceso de combustión era completamente interno. Aunque este tipo de motor se estaba volviendo popular en Europa, en Estados Unidos aún era poco conocido, pero Henry fue uno de los primeros en interesarse en él. Para su fortuna, encontró a alguien en la ciudad que poseía uno, y al examinarlo, quedó completamente fascinado. Sin embargo, no entendía su funcionamiento, especialmente el sistema de ignición eléctrica. Henry dominaba el conocimiento sobre motores de vapor, pero sabía muy poco sobre electricidad. Consciente de que debía aprender más, solicitó empleo como ingeniero nocturno en la Edison Illuminating Company, con un sueldo de $40 al mes. En aquella época, esta empresa era la principal compañía eléctrica de Detroit y suministraba energía a 1000 hogares a través de una máquina de vapor, por lo que Henry estaba más que calificado para el trabajo. Su labor consistía en reparar el motor cuando fallaba, pero cuando funcionaba correctamente, tenía bastante tiempo libre para estudiar el funcionamiento de la electricidad. Esto le dio a Henry tiempo más que suficiente para sumergirse y aprender sobre la electricidad y cómo funcionaba. En 1893, Henry y Clara dieron la bienvenida a su primer y único hijo, Edsel Bryant Ford, y solo 3 meses después de su nacimiento, Henry fue ascendido al puesto de ingeniero superior con un salario de $100 por semana. Ese mismo año, Henry logró crear su primer motor de gasolina funcional, que fue el primer paso en su sueño de crear un carruaje sin caballos. No fue hasta el 4 de junio de 1896, exactamente a la 1:30 a.m., cuando finalmente completó su automóvil experimental con un motor de gasolina y lo llamó cuadriciclo. El quadricycle era esencialmente un artilugio rudimentario que consistía en 2 bicicletas colocadas una al lado de la otra y propulsadas por un motor de gasolina. El experimento tuvo éxito, pero tuvo algunos inconvenientes. Este coche experimental no tenía frenos ni podía dar marcha atrás, pero el mayor problema era que no tenía sistema de refrigeración. Por lo tanto, el coche era propenso a sobrecalentarse después de funcionar durante un tiempo. Henry realizó varios ajustes al coche, pero el más notable fue agregarle un sistema de refrigeración. Luego vendió el vehículo por $200 y utilizó el dinero para su siguiente gran proyecto. Con la ayuda del alcalde de Detroit, Henry comenzó a construir su segundo coche experimental y lo terminó en julio de 1899. Este nuevo coche era más pesado, más grande y más resistente que el anterior. Una mañana, Henry llevó a un rico comerciante de madera llamado William Murphy a dar una vuelta de prueba en su nuevo coche. Cuando terminaron de conducir, William quiso formar parte de la empresa comercial de Henry. Y poco después se dieron la mano y el 5 de agosto de 1899 nació el Detroit Automobile Company. Desafortunadamente, la empresa fracasó tan solo un año después por ciertas razones. Las ideas de Henry para mejorar el automóvil que construían no coincidían con las ideas de los inversionistas, quienes lo presionaban para fabricar automóviles de pasajeros. Otra razón fue que la mayoría de las piezas que se requerían para fabricar sus autos eran producidas por diferentes compañías y, como resultado, cada vez que una entrega se retrasaba, toda la fábrica tenía que detenerse y esperar la entrega. Esto quitó mucho tiempo en la producción. Su primer automóvil, al que llamó el Delivery Wagon, tardó 6 meses en construir y solo 20 de ellos se fabricaron durante los primeros 2 años de existencia de la empresa. Como resultado de todo esto, Henry fue despedido de su cargo. Pero a pesar de que su primera empresa había fracasado, se mantuvo optimista. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de manera más inteligente. De cierto modo, Henry estaba aliviado cuando fue despedido porque había menos presión sobre él y ahora podía concentrarse en otras cosas. Henry decidió centrar su atención en los coches de carreras. La razón era sencilla. Los autos de carreras se habían convertido en un deporte muy popular en los Estados Unidos y Henry quería una plataforma para exhibir sus autos y calidad. Además, a pesar de conocer mucha gente en la ciudad, muchos de ellos no estaban dispuestos a invertir en sus ideas después de lo sucedido con el Detroit Automobile Company. Un año más tarde, el nuevo auto de carreras que diseñó Ford derrotó al vehículo del fabricante de automóviles de Cleveland, Alexander Winton, quien era el principal piloto de carreras nacional del país. El vehículo de 26 caballos de fuerza de Henry se hizo famoso por la ciudad, y ese tipo de popularidad les dio a los inversionistas la confianza que necesitaban para respaldar a Henry por segunda vez. El resultado fue el nacimiento de Ford Motor Company, con Henry como ingeniero superior. Pero no muy tarde después, el cargo de Henry estaba nuevamente en riesgo. La razón fue porque Henry continuó trabajando en la fabricación de autos de carrera, lo que enfureció a sus inversores.
Ellos querían que Henry creara automóviles de pasajeros que pudieran vender al gentío, por lo que trajeron a otro Henry, Henry Martin Leland, para cumplir sus órdenes. Ford estaba enfurecido porque habían contratado a otra persona para ocupar su lugar, por lo que dejó la empresa. En su autobiografía, Henry se cita diciendo: «Renuncié, decidido a nunca más ponerme bajo órdenes». Por otro lado, Henry Leland siguió los deseos de sus inversores y creó lo que hoy es el Cadillac. Con la salida de Henry Ford, el nombre de la empresa se cambió de Ford Motor Company a Cadillac Motor Company. Henry y un ex ciclista de carreras llamado Tom Cooper continuaron construyendo autos de carrera. En 1902 diseñaron el Ford 999, un automóvil de 80 caballos de fuerza que condujo Barney Oldfield, un ex corredor de bicicletas que nunca había conducido un automóvil en su vida, superando nuevamente al automóvil de Winton. En 1904, el nuevo automóvil de Henry rompió todos los récords estadounidenses al conducir a una velocidad máxima de 147 km por hora. Con estos récords y victorias, Henry se había establecido como el mejor diseñador estadounidense de autos de carrera. Con ese tipo de reputación, sabía que los inversores lo apoyarían nuevamente cuando estuviera listo para iniciar su tercera empresa. Con el apoyo y respaldo financiero de 11 inversionistas, especialmente la de un distribuidor de carbón en Detroit, llamado Alexander Young Malcolmson, la tercera compañía de Henry nació. La compañía inicialmente se llamaba Ford and Malcolmson Limited, pero luego se cambió a Ford Motor Company en 1902. Después de fallar en sus dos primeros intentos, Henry estaba decidido a no volver a fallar. Ford centró su atención en crear un vehículo que fuera accesible para el hombre común. Para ese entonces, tener un vehículo era un lujo que solo podían permitirse entre los ricos. La razón era que estos vehículos fueron fabricados por ingenieros extremadamente calificados, y la mayoría de los autos fabricados eran estrictamente para carreras. Al comienzo de su nueva empresa, Henry hizo una declaración a sus socios e inversores: «Construiré un auto para la gran multitud, construido con los mejores materiales, por los mejores hombres que se contraten, con los diseños más simples que la ingeniería moderna pueda idear, tan bajo en precio, que ningún hombre que haga un buen salario no pueda comprar». Henry Ford tenía una buena habilidad para identificar y atraer los hombres más talentosos en el negocio. Contrató varios jóvenes brillantes quienes compartían y creían en su visión. En cuanto al diseño del coche, Henry creó más de 20 de ellos, hasta que finalmente consiguió uno que funcionara, y lo llamó el modelo A. Durante los siguientes 5 años, Henry siguió mejorando el modelo A, y luego siguió con el modelo N. Pero en esos 5 años, lo que realmente cambió no fueron las mejoras de sus diseños, sino cómo estaban siendo creados. Una de las cosas que Henry aprendió de sus negocios fallidos fue la importancia de tener un fabricante responsable de emanar la mayoría de las piezas que necesitaba para construir sus automóviles. De esta manera, encontró un taller mecánico en Detroit para hacer precisamente eso. Un día, durante un viaje a Chicago, Henry fue testigo del concepto de línea de montaje en un matadero. Y fue entonces cuando se le ocurrió una idea brillante. Si pudiera incorporar la misma idea en la construcción de sus autos, podría hacer más autos en un día. En ese momento, Ford y muchos otros fabricantes de automóviles ensamblaban un carro a la vez, y la producción era lenta. Entonces, en 1904, Henry reunió más dinero y construyó su propia fábrica. Empleó a más de 300 trabajadores y comenzó a experimentar con la línea de montaje dentro de su nueva fábrica. No fue hasta 1906, cuando la producción del modelo N realmente hizo uso de la línea de montaje por primera vez. Pero incluso entonces, la línea de montaje seguía siendo un trabajo en progreso. Sin embargo, aumentó 5 veces el nivel de producción y su nuevo modelo se convirtió en el automóvil más vendido en los Estados Unidos. Pero Henry había puesto su mirada en cosas aún mayores. Henry construyó su propia empresa de fabricación en 1905 para comenzar a fabricar sus propios motores, transmisión y todo lo necesario para la producción de sus automóviles. Por esta época, Henry también descubrió el acero al vanadio, y fue este descubrimiento el que realmente abrió el camino hacia una nueva era para la industria del automóvil. El acero al vanadio era unas 3 veces más resistente que el acero anterior y mucho más ligero. Henry usó este nuevo acero para su nuevo modelo, que luego se convertiría en uno de los autos más exitosos en la historia, el modelo T. Un negocio absolutamente dedicado al servicio solo tendrá una preocupación por las ganancias. Serán vergonzosamente grandes. Henry Ford soñaba con fabricar automóviles para el hombre común y para el uso diario, y el modelo T fue la respuesta a ese sueño. Cuando se lanzó por primera vez, el precio del modelo T era de $850.
lo que sería alrededor de $21.000 en la moneda actual. Pero a pesar de su precio, rápidamente se convirtió en el favorito de los fanáticos en los Estados Unidos. En cuestión de días después de su lanzamiento, se realizaron 15.000 pedidos y Ford Motor Company pronto se convirtió en la compañía de automóviles más grande del país. ¿Qué más podría querer? Henry se dio cuenta de que necesitaba una fábrica más grande para producir más de 100 modelos T por día, por lo que en 1910 construyó una nueva planta en Highland Park, Michigan. Después de varios experimentos, la línea de montaje estaba oficialmente en funcionamiento en 1913. Esto permitió llevar el trabajo a los trabajadores, en lugar de que los trabajadores se movieran dentro y alrededor del vehículo. El vehículo fue arrastrado por la línea, construyéndolo paso a paso, y el nuevo proceso redujo el tiempo de producción de 12 horas a 90 minutos. Para 1914, su tasa de producción de más de 300.000 vehículos superaba a todos los coches producidos por otros fabricantes de carros combinados. Entre 1910 y 1916, el número de modelo T que se producían pasó de 20.000 a casi 1 millón. Para entonces, aproximadamente la mitad de todos los autos en la Tierra eran Ford. Sin embargo, Henry tenía otro plan que lo haría sobresalir en el mercado del automóvil. Cada año la cantidad de producción del modelo T aumentaba, por lo que redujo el precio del automóvil. De hecho, en 1916, el precio del modelo T, que alguna vez se vendió por $850, ahora se vendía por menos de $400. Para 1918, la mitad de todos los autos en Estados Unidos eran modelos T. Pero esa no fue la única estrategia brillante que adoptó Henry. A pesar de que Henry fue pionero en la era del automóvil en Estados Unidos con la línea de montaje, muchos de sus trabajadores no estaban contentos con esta innovación. Muchos empleados se encontraron aburridos a hacer lo mismo una y otra vez, y los artesanos calificados entre ellos encontraban su nuevo trabajo insultante, ya que se les encomendaban solo 2 tareas, en lugar de construir un automóvil completo. Como resultado, los trabajadores comenzaron a dejar Ford para trabajar con otras empresas. Para combatir esto, Henry duplicó el salario del trabajador, elevándolo hasta $5 por día. Muchas empresas se rieron de este movimiento, creyendo que llevaría a la empresa a la bancarrota, pero hizo lo contrario. Mecánicos de todo el condado volaron hacia Detroit en busca de salarios más altos. Henry Ford no solo aumentó los salarios de los mecánicos que ahora trabajaban para él, sino que también les dio una hora libre de la cantidad de horas que debían trabajar. El cambio de turno permitió a Ford contratar un nuevo grupo de trabajadores para un tercer turno y crear una operación de 24 horas. Muy pronto, muchas otras empresas de automóviles tuvieron que hacer lo mismo por temor a perder a sus trabajadores ante Ford. Henry había cambiado el mundo de los negocios y la fabricación en los Estados Unidos. Hay una regla para el industrial, y esa es fabricar bienes de la mejor calidad posible, al menor costo posible, pagando los salarios más altos posibles. En 1919, Henry se cansó de la interferencia de otros inversores en la empresa y decidió comprarlos todos. El resultado fueron varios millonarios en Detroit, pero también convirtió a Henry Ford en el único propietario de la compañía de automóviles más grande del mundo. Más tarde, Henry nombró a Edsel Ford, su hijo de 26 años, como presidente de su compañía. Pero fue Henry quien realmente siguió dirigiendo el espectáculo. Sin embargo, el poder absoluto sobre la empresa tenía un precio que ni siquiera el hombre más rico y exitoso de Estados Unidos podía ignorar. Henry siguió creyendo que el modelo T era el automóvil que la mayoría de la gente quería. Ignoró la creciente popularidad de autos más caros pero elegantes y cómodos como el Chevrolet. Siendo el hombre necio y testarudo que era, se negó a escuchar a otros ejecutivos de Ford o incluso a su propio hijo Edsel cuando dijeron que era hora de un nuevo modelo. A fines de la década de 1920, Henry ya no podía ignorar las cifras de ventas caídas, por lo que finalmente decidió cerrar la línea de ensamblaje del modelo T y comenzar a diseñar un automóvil completamente nuevo. El nuevo modelo A se lanzó en 1927, pero este nuevo automóvil ya no se producía en Highland Park, sino en una fábrica más grande en Rogue River, en Michigan. En su nueva fábrica, Henry quería todos los pasos involucrados en el proceso de fabricación, desde el refinado de las materias primarias hasta el ensamblaje. Henry logró convertir su fábrica en la más grande del mundo, produciendo acero, vidrio, neumáticos y otros componentes para los autos. Sin embargo, el control absoluto de la toma de decisiones de Ford ya no era la fórmula del éxito, y en 1936 Ford Motor Company había caído al tercer lugar en el mercado estadounidense,
detrás de General Motors y Chrysler Corporation. Incluso con el último diseño innovador de Henry del motor de 8 cilindros, no fue suficiente. Las cosas solo fueron de mal en peor, y con el surgimiento de la Gran Depresión, Ford se vio obligado a despedir trabajadores y reducir sus pagos. En 1943, el hijo de Henry murió de cáncer de estómago, por lo que siguió dirigiendo la empresa durante los siguientes 2 años, antes de entregar el control de Ford Motor Company a su nieto, Henry II. Henry se retiró de la empresa, y luego murió de una hemorragia cerebral el 7 de abril de 1947. La vida es una serie de experiencias, cada una de las cuales nos hace más grandes, aunque a veces cueste darse cuenta de ello, porque el mundo fue construido para desarrollar carácter, y debemos aprender que los contratiempos y las penas que soportamos nos ayudan a avanzar. Hoy en día Ford es una de las industrias automovilísticas más grandes del mundo, y nos deja una gran enseñanza de superación. Si te gustó el video y no quieres perderte los siguientes, suscríbete, activa las alertas y dale like al video. Hasta la próxima.